Buenos días, amada y querida iglesia. En esta mañana que el Señor nos da esa oportunidad de acercarnos más a Él, de buscarle y de llenar este vaso de barro con el conocimiento de Él, que es lo que nos hace fuertes en nuestro diario vivir. Le clamamos a Dios en esta mañana por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra, para que Él sea ayudándonos a encontrarnos más con el eterno y soberano y suficiente Dios, quien nos ha amado con amor eterno y ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Le damos gracias por este nuevo día, por este nuevo ayuno, por poner en nuestro corazón el ayunar y el orar y el buscar de su palabra, el encontrarnos con esa verdad absoluta. Le damos gracias a Dios en esta mañana por esa obra de su amado Hijo Jesucristo, quien nos acerca al conocimiento del Padre y nos regala todo lo que el Padre, como dice la palabra, tiene a través de Él. Le damos gracias a Dios en esta mañana por nuestra iglesia, Asambleas de Dios de Tunja, por nuestros pastores, por nuestros líderes, por los pastores jóvenes que hay en la iglesia. Y le damos gracias a Dios por cada uno de nosotros que hemos sido injertados en Cristo Jesús. Bendecimos este mensaje en esta mañana, bendecimos este ayuno, declarando que seremos libertados de muchas cuestiones que se oponen a nuestra espiritualidad a través del ayuno. Y nos declaramos en bendición, nos declaramos con ese corazón contrito y humillado para recibir su palabra. Preparamos nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para que esta palabra llegue hoy a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. El nombre del mensaje de hoy lo he titulado Injertados en Cristo, que es nuestro olivo principal, nuestra raíz y nuestra savia, para que seamos apartados del mundo. Y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 11 de Romanos, del versículo 11 en adelante. Ramas injertadas. Hago ahora esta pregunta: ¿tropezaron los israelitas para no volver a levantarse? Por supuesto que no. Gracias a su desobediencia, la salvación vino a los gentiles para que los israelitas sientan celos. Ahora bien, si el mundo entero se ha enriquecido gracias a la desobediencia de ellos, ¿cuánta más valiosa no será su plena restauración? Como ustedes saben, Dios me envió a ustedes los gentiles y yo honro este servicio. Por ello les predico a ustedes gentiles para ver si así pongo celosos a algunos de mi propio pueblo y logro que algunos de ellos se salven. El que Dios diera la espalda a los israelitas significó la reconciliación entre Dios y el mundo.
Por eso su restauración será como si un muerto volviera a la vida. Cuando se consagra la parte de la masa que se le va a dar a Dios como primeros frutos, se consagra toda la masa. Si la raíz de un árbol es santa, las ramas lo son también. Es cierto que algunas de las ramas del árbol fueron cortadas, y también que ustedes los gentiles, que eran como ramas de olivos silvestres, han sido injertados entre las demás ramas. Como resultado ahora se nutren también de la rica savia de la raíz del olivo. Sin embargo, cuídense de no sentirse mejor que las ramas cortadas. Y si se sienten así, recuerden que no son ustedes quienes nutren a la raíz, sino la raíz a ustedes. Bueno, quizás te estés diciendo, si cortaron aquellas ramas fue para injertarme a mí. Tienes razón. Recuerdo que esas ramas fueron cortadas no por creer en Dios y que tú estás allí porque crees. Por eso no te pongas orgulloso, sé humilde. Pues si Dios no vaciló en cortar las ramas que había puesto allí primero, tampoco vacilará en cortarte a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo. Aunque es severo contra los que lo desobedecen, es bondadoso contigo. Pero si no vives de acuerdo con la bondad, también te cortará. Por otro lado, si los israelitas abandonan su incredulidad, Dios tiene el poder para volverlos a injertar al árbol. Si Dios te cortó de un olivo silvestre del cual era parte y te injertó en su propio buen olivo contra tu condición natural, ¿no crees que le será mucho más fácil reinjertar las ramas que estaban allí primero? Esta palabra que el Señor nos regala en esta mañana prácticamente es un mensaje que yo estoy segura que el Señor coloca en el día de hoy para reflexionar nosotros acerca del infinito y eterno amor que Dios tiene por nosotros los gentiles. Y que nosotros tenemos que ser conscientes de esa bondad, de ese infinito amor, de ese habernos alcanzado a través de, como dice la palabra, de la desobediencia de los israelitas. Porque lo que Dios quería y lo que Pablo dice en esta carta, en este mensaje del capítulo 11, es que Dios los provocó a celos con la salvación de los gentiles, precisamente por ese comportamiento de desobediencia que tuvieron contra Dios cuando los sacó del pueblo de Egipto a liberación, y que fueron rebeldes y que adoraron a un becerro de oro, al dios Moloch, lo adoraron los israelitas porque se olvidaron prácticamente de el amor de Dios para con ellos. Se olvidaron de que Dios los amaba como pueblo de Él y que había prometido hacerles bastante bien. Pero ellos también se rebelaron porque se creían como muy importantes en ese llamado que Dios les había hecho, pensando que solo para ellos era la salvación o para ellos era el amor de Dios. Entonces vemos aquí algunos interrogantes
que Dios hace y nos hace a nosotros también para que podamos entender de dónde nos sacó Dios y por qué nos sacó Dios. Y en el verso 11 del capítulo 11 hay unos interrogantes que él hace acerca de cuando los judíos tropezaron. Entonces nos hace la pregunta, ¿cayeron los judíos para no levantarse? Y la palabra de Dios no dice rotundamente que no, porque al desobedecer es tremendo, le parece a uno como raro, ¿no? Que al desobedecer los judíos, todos los demás pueblos han podido alcanzar la salvación y provocar así los celos de los israelitas o de los judíos. Entonces vemos nosotros aquí que la caída de los judíos ha permitido a Dios, por medio de su providencia, de su infinito amor, abrir ampliamente las puertas a todos los demás pueblos del mundo. Y vemos nosotros cómo el amor de Dios nos ha alcanzado a nosotros los gentiles. Y cómo el amor de Dios ha hecho que nosotros seamos merecedores de sus bendiciones. Y desde el creyente Abraham, que es prácticamente la raíz en el sentido de que de allí salió el Señor Jesucristo, estaba prometido que todas las familias de la tierra serían benditas. Absolutamente todas las familias de la tierra. Eso estaba ya profetizado. Según algunos predicadores que uno escucha, dicen que los palestinos se admiran del interés que tenemos los gentiles por la salvación, porque a Dios le plació que el judío viera que la salvación venía a nosotros para que nosotros fuésemos testimonios vivos y reales del mundo y pudiéramos llevar a los pueblos, a los hombres, a toda la humanidad a la salvación. Entonces también observamos allí cómo Pablo en los versículos 13 y 14 de Romanos 11 manifiesta el amor que tenía por los gentiles, porque a eso fue llamado él, a predicarle a los gentiles. Él no era gentil, pero Dios lo llamó a eso, a la conversión de los gentiles. Entonces, ¿qué nos invita el Señor Jesucristo a través de Pablo a nosotros? Nos invita a que seamos nosotros conscientes y recordemos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en usted y en mí, un trabajo para hacer y llevar la buena noticia a los que no la conocen y también atraer a muchos que se han desviado del conocimiento de Dios por X o Y motivo. Y que a través de ese servicio que nosotros hacemos, porque el Señor Jesucristo mismo nos dio ejemplo que es mayor el que sirve y no el que le gusta que le sirvan. Entonces, a través de el servicio, del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, es que podemos sentir una gran satisfacción, porque es lo que nos lleva a esa satisfacción, el predicar, el hablarle a otros de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y el hablarles esa palabra de verdad, esa palabra de paz, esa palabra de reconciliación.
también nos damos cuenta prácticamente a través de esta palabra que los mejores días están por venir a nosotros. Aunque vemos que el ser humano ha intentado es transformar el mundo en un lugar de desorden, en un lugar de confusión, para los hijos de Dios debemos estar seguros de que Dios todavía está en el trono y sigue en su trono, y que Él pondrá en orden todas las cosas para que sus hijos tengamos un futuro glorioso. Es el deseo de Dios, que sus hijos tengamos un futuro glorioso. Vamos a profundizar también el verso 17 de Romanos 11, que los gentiles que no hemos sido convertidos a Cristo y los que ya hemos sido convertidos, la palabra de Dios a través de Jesucristo nos llama los olivos silvestres. Y yo me he preguntado por qué nos llaman los olivos silvestres. Primero, porque estábamos apartados de Dios, porque estábamos destituidos de la gracia de Él, porque solo en Jesucristo hay reconciliación y Él es el principal olivo. Por eso nos llaman los olivos silvestres. Entonces, ¿qué pasó en nosotros? En nosotros hubo un proceso que el Señor Jesucristo hizo, que es el de injertarnos. Porque la palabra de Dios llama injertarnos. Porque ustedes y yo sabemos que el injerto en una planta, por ejemplo, frutal, o en una planta floral, se hace se escogen dos tallos prácticamente. El tallo que es menos y que no ha dado fruto prácticamente, como pasa por ejemplo con la rosa. Se utiliza es una rosa silvestre para poder injertar una rosa fina, y el injerto se da porque yo lo he experimentado, lo he hecho. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesús nos ha injertado en Él y nos ha hecho criaturas nuevas. Ha hecho que nuestra vieja manera de vivir sea quitada de nosotros para poder hacer la obra que Él tiene y que a la cual Él nos ha llamado. Entonces vamos a profundizar en Gálatas capítulo 3. En el verso 6 y 9 dice la palabra así: Dios aceptó a Abraham porque éste creyó en Dios. Esto significa que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen plena fe en Dios. Además, las Escrituras preveían el tiempo en que Dios salvaría también a los gentiles por medio de la fe. Dios le declaró eso a Abraham cuando le dijo: por medio de ti bendeciré a todas las naciones, porque confían en Dios, pues reciben las mismas bendiciones que Abraham recibió como hombre creyente. Entonces aquí nosotros vemos en el libro de los Gálatas que prácticamente sí y sí y sí
somos injertados en Cristo Jesús para recibir esas bendiciones desde el creyente, el padre de la fe, Abraham. El olivo es una figura de la nación de Israel. Y todas las bendiciones que nosotros tenemos están arraigadas en Abraham, en Isaac y en Jacob, porque desde ese pueblo viene el Señor Jesucristo enviado para nuestra salvación. El Señor Jesús desea que hoy recordemos que solo por la gracia de Dios la iglesia se encuentra en pie, que no es por nuestro carácter moral, que no es porque seamos miembros de una iglesia, que no es por haber puesto prácticamente nuestra mirada en congregarnos, sino que es exclusiva y absolutamente por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es un elemento muy importante en nuestras vidas, del cual debemos mantenerlo a través de la palabra de Dios, que es la que nos nutre la fe. Vamos a profundizar en Romanos 11:21. Hace referencia y nos llama la atención el Señor Jesucristo para que la iglesia no viva de apariencias, no viva de hipocresías. Él en Apocalipsis 3:10, vamos a leerlo. Habla a la iglesia de Filadelfia. En el verso 10 y dice: por cuanto me has obedecido y has sido constante, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrá sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Entonces es a través de la obediencia, es a través de la intimidad de Dios, es a través de la búsqueda de Dios, del acercamiento de Dios, es a través de hacer su voluntad que el Señor nos va a nosotros también a ayudar para que nosotros no estemos en el tiempo de la tribulación. Posiblemente habrá creyentes que sí van a estar, según la palabra. Entonces, cuán importante es hacer un pare en el camino. Y ese pare lo podemos hacer hoy y cada día. Y preguntarnos cuál es nuestra relación con Dios. Y preguntarnos si vivimos en esa intimidad constante con nuestro Salvador y Señor. Y preguntarnos si constantemente andamos en la victoria de su resurrección. La última parte en la cual me voy a detener un momentico, no sé cuántos minutos irán, pero bueno, es en Romanos 11:33. Prácticamente Romanos 11:33 es una exaltación a la alabanza de Dios, porque Romanos 11:33 nos habla de cuán es el poder y la grandeza de Dios. Qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué difícil es entender sus decisiones y explicar lo que hace. ¿Quién podrá escudriñar los pensamientos del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Y quién puede haberle dado algo al Señor para sentirse con derecho a cobrarle? Porque todo fue creado por Dios, existe por Él y para Él.
En esta palabra que el Señor nos regala como esa exaltación del poder, la sabiduría, la inmensidad de Dios, nos habla de la importancia que tiene de comprender que nosotros tenemos que aceptar de parte de Dios las pruebas, las dificultades, que a veces pasamos como niños que no comprendemos esa parte, que no la entendemos, pero que las circunstancias difíciles de nuestra vida son parte de esas riquezas y de esa sabiduría del conocimiento de Dios. Pero las ondas de luz nos iluminan y se extienden delante de nuestros ojos como un horizonte inmenso. Entonces, de esa sabiduría, de ese conocimiento y de esa profundidad y de esas riquezas viene también nuestra parte de prueba que tenemos en el mundo. Entonces el Señor quiere que tomemos las tribulaciones como parte de nuestra vida, como parte de nuestra vida espiritual, porque las pruebas son las que nos permiten purificarnos, son las que nos permiten acercarnos más a Dios. Este es el mensaje que el Señor nos regala en este día. Vamos a orar. Y yo creo que en esta mañana, querida iglesia, podemos darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por tantas bondades. Gracias, amado Jesús, por ser nuestro Salvador y Redentor. Gracias, amado Jesús, por ser nuestro sanador, por ser nuestro liberador. Gracias porque en los momentos más difíciles, yo creo que todos hemos experimentado que cuando clamamos a Él, Él viene a nosotros a levantarnos, a darnos el consuelo, a decirnos, no están solos, yo siempre estoy con ustedes. Gracias, amado Jesús, porque tú eres nuestra luz, tú eres ese pan de vida y tú eres el agua viva al cual podemos venir a comer y saciarnos, y podemos venir a beber y quitar la sed. Gracias, amado Jesús, por ser el Hijo de Dios, por ser la misma sustancia de nuestro Padre Dios. Gracias, amado Jesús, por estar con nosotros todos los días de nuestra vida, como está prometido a través de la palabra. Gracias porque en ningún instante nos ha dejado, nos has abandonado. Gracias, amado Jesús, por cada momento de la cruz. Por someterse hasta la muerte de cruz por nosotros, por humillarse para que nosotros recibiésemos la bendición de ser hijos de Dios, de ser redimidos y de ser alcanzados con todas las promesas que Dios promete en su palabra. Muchas gracias, amado Jesús, por su amor eterno. Y muchas gracias por habernos injertado en ti el olivo perfecto,
y regalarnos cada día de tu savia. Regalarnos cada día el que nosotros podamos dar fruto y fruto en abundancia. De que ese fruto sea el fruto de la reconciliación de mucha gente para venir a ti y exaltarlo y reconocer que sin el Señor Jesús no hay salvación, que Él es el único que tiene la salvación y la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén y amén.